Y sigamos en el tema del coronavirus, esta pandemia con Omicron, que ya está comprobado, es muy rápida en su contagio y que está afectando mucho a los niños. Y por eso es que el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja ha ampliado su capacidad de atención para niños y adolescentes con COVID, porque se está reportando en ese grupo etario un incremento preocupante de casos. Hablemos de este tema esta tarde con el doctor Daniel Anchante, coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos COVID, precisamente del Instituto de Salud del Niño de San Borja. Doctor Anchante, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Pamela, un gusto conversar contigo y puesto a todas las dudas que puedan tener. Muchas gracias por la Primero, invitación. el panorama que está enfrentando, ¿entre qué edades se está presentando este incremento? Y si tiene relación a que se ha avanzado de un modo fabuloso con la vacunación, ¿correcto? Pero el último grupo en ser vacunado han sido los más chiquitos por los permisos que recién se han autorizado. Entonces, ¿cuál es el panorama que se está afrontando y si tiene que ver con el tema de la vacunación? Sí, el panorama en la pandemia ha cambiado, ¿no? Hay que recordar que al inicio de la pandemia, pues, el grupo más susceptible eran todos aquellos adultos mayores o pacientes con comorbilidades o enfermedades crónicas. Ya después de haber, digamos, aumentado con las cifras de vacunación en estas edades, ha quedado un grupo susceptible, que es el grupo pediátrico. Claro. Entonces, hoy en día, en la tercera ola 2022, sí podemos afirmar que el grupo más susceptible se encuentra en los niños. Sí. Entonces, en este momento hubo y hay un incremento muy grande de casos desde el inicio del año hasta ahora. Si me permite una precisión, doctor, permítame la interrupción para ir precisando. Cuando habla de grupo pediátrico, porque es importante transmitir la información porque estamos a puertas del inicio de clases en marzo. Y hay colegios, en el colegio mis hijos ya anunciaron que van a hacer clases presenciales, que lo agradezco enormemente. Pero habrán padres que al escuchar esto dicen, mejor no mando a mi hijo al colegio. ¿En qué grupo y cuántos casos, de cuántos casos estamos hablando? A ver, sobre este punto, sí es correcto, hay que precisar dos cosas. Primero, nosotros cuando hablamos de grupo pediátrico hablamos de los 0 hasta los 18 años, ¿correcto? Okay, yeah. Pero ya se sabe que los niños o los adolescentes de 11 a 18 ya se vacunaron o están ya con las vacunas colocadas. En este grupo estamos hablando más que todo de los 5 a los 11 años. Correcto. Y con lo segundo que mencionabas, si bien es cierto, la vacuna es altamente recomendable y te suma a una seguridad para el inicio de un retorno a clases, hay que recordar también que la vacuna nunca fue una condición para que esto ocurra en otros países. Así es. Y que tampoco también se demostró, y está bastante muy bien ya validado, que los colegios que aperturaron las aulas con otras experiencias en otros países no fueron focos de contagio tampoco. O sea, no se vio incremento en estos casos sin que tenga una relación directa con el número de vacunas. Correcto, qué importante. Había mucho cuidado con el tema de la bioseguridad, la distancia, el aforo, ¿no? Pero si a todo eso, esas medidas que ya tenemos y que las vamos a implementar también en todo el centro educativo a nivel nacional, le sumamos la vacuna, claro, pues hacemos pues una simbiosis maravillosa y eso hace pues que la seguridad sea mucho más alta y le dé también una tranquilidad, no solamente a los papás y mamás, sino también, y esto es algo que podría comentarles, los niños también tienen miedo a contagiarse, es algo natural. Totalmente. Hay niños y los adolescentes también, entonces la salud mental de estos niños con esta vacuna que los refuerza es increíble, entonces les da una seguridad, una tranquilidad también muy importante y eso se transmite en la familia, pues y en realidad lo que en lugar de ir al colegio a preocuparse del contagio, van al colegio a estudiar, a aprender, a desarrollarse. Correcto. Y eso es sumamente beneficioso para ellos, ¿no? Qué bueno esas precisiones, porque se lo planteaba, era necesario y con preocupación para no alarmar a las personas y tener además la opinión informada de un experto en el tema. Entonces, ahora nos podemos concentrar a los niños que terminan necesitando los servicios de ustedes, los doctores, y que terminan llegando a una UCI. ¿Por qué? Descríbanos la situación de estos niños, por favor. ¿Y de cuántos casos hablamos? Esto también ha sido muy variable a lo largo de la pandemia. Por ejemplo, si dividimos por olas, en la primera ola
nuestra gran problemática eran todos aquellos niños que tenían enfermedades preexistentes. Yo diría que el 95 o 98% de esos ingresos a UCI eran porque tenían enfermedades preexistentes. En la segunda ola esto varió. Si bien es cierto, aún el incremento del porcentaje en este grupo era alto, también veíamos niños sin enfermedades previas, adolescentes, y aquí se sumaron las comorbilidades como el asma o la obesidad, que en la segunda ola fueron importantes para nosotros, ingresaban a UCI. En esta tercera ola ya no vemos, por ejemplo, tantos adolescentes, porque entendemos que ya están vacunados. Claro. Ahora vemos niños más cercanos a, hemos tenido niñitos desde los 2 meses, que por ejemplo tuvimos un pequeño que nos llegó de Cusco, hasta niños de 8 a 10 años también, en cuidados intensivos, con diversos estados de gravedad. La gran mayoría de estos niños pues, que han ingresado con alguna positividad para COVID no han estado vacunados. Y también precisar que son también hijos de papás y mamás que no habían completado, por ejemplo, algunos de ellos las 2 dosis. Entonces, sí existe, y lo vemos en la práctica, y también pues eso se valida con toda la información que tenemos, que hay una gran diferencia entre aquel vacunado y el no vacunado, tanto en ingreso a hospitalización y en ingreso a UCI. Y no solamente del no vacunado, sino del entorno. Aquellas familias que tienen, digamos, una vacuna completa, papá, mamá, las 3 dosis de refuerzo, abuelos, tíos, de alguna manera forman una especie también de escudo con estos niños y pueden contagiarse, como claro está, eso ya lo sabemos, pero su enfermedad va a ser leve en la mayoría de casos y pasan en casas, ¿no? De manera ambulatoria, no hay necesidad de ingreso a UCI. Descríbanos, si me permites, descríbanos la enfermedad que normalmente hacen los niños no vacunados, porque ahora digamos que la predominante es Omicron. Con Omicron, ¿cuál es la sintomatología? La clínica ha variado con relación con esta variante. Es una clínica, antes hablaba netamente de unas patologías respiratorias bajas, quiere decir netamente neumonías o enfermedades pulmonares importantes. Hoy en día con Omicron vemos también infecciones altas, congestión nasal, rinorrea, que es un poquito de secreción a nivel de la nariz, dolor de garganta, estornudos, que antes no era poco frecuente, ahora también lo vemos. Otra diferencia que hemos visto también con la sintomatología, que si bien es cierto se parece o asemeja a una gripe común, es que también la gran mayoría de los niños positivos están en sus casas, no hay necesidad, digamos, de ingresarlos a hospitalización o cuidados intensivos. Sin embargo, sí sigue habiendo un grupo de pequeños que pues, hacen infecciones netamente respiratorias graves y que requieren oxígeno, que requieren a veces ventilación y que pues ingresan a UCI. Hay que recordar los factores altos de riesgo. Por ejemplo, los niños menores de 1 año son muy susceptibles, son de mucho riesgo, por ejemplo, por el peso, por la susceptibilidad, por la edad. Entonces, y también, bueno, aquellos niños que tienen comorbilidades también son importantes de ingresos intensivos, los pacientes con problemas cardíacos, problemas neurológicos. Y en general, estos niños sí pueden desarrollar formas graves de la enfermedad. Correcto. Entonces, sí. ¿Cuánto tiempo duran los síntomas? ¿Se presenta con fiebre? Yo he escuchado casos de niños que hacen fiebre un día, 38, 39, no, o sea, el paracetamol entiendo que es lo que se le da para controlarla, y que al día siguiente no hizo más fiebre y luego los síntomas desaparecen a los 3, 4 días con esta variante. ¿Es así? Sí, eso que mencionas me da pie para comentar lo siguiente y para que hay que tener en cuenta en las casas. Hay que diferenciar en los niños lo que es el COVID leve del COVID grave. Y esto el papá o mamá lo puede diferenciar en casa. El COVID leve es aquel que va a tener síntomas generales, va a tener un poco de fiebre, como mencionas, que puede durar 1 o 2 días, un poco de malestar, puede tener dolor de estómago, puede tener dolor de cabeza, pero digamos con un sintomático, un paracetamol o un ibuprofeno, normalmente pasa. Y el niño continúa haciendo sus actividades normales, digamos, del día a día, y pues es una enfermedad, digamos, que puede ser llevada en casa. Aquí la fiebre, como digo, puede durar 1 día. Pero el COVID grave, ya estamos hablando de signos importantes. Es aquella que, por ejemplo, la fiebre va a durar más allá del 3er día y persiste. Va a hacer que el niño tenga dificultad respiratoria o que ya no quiera tomar alimentos o que tenga mucha diferencia en sus actividades normales. El papá o el mamá o el cuidador ya no lo ve igual, lo ve desganado, no quiere jugar, no quiere comer. Esos son signos de alarma y aquí sí es la oportunidad para que uno acuda a un centro de salud cercano. Ok, esto está fabuloso. Entonces, frente a esta situación de este incremento, ya describió, o sea, digamos,
una clasificación de los pacientes que están llegando a UCI, de la importancia de las vacunas y de que el entorno del niño además también esté vacunado, la respuesta del Instituto Nacional del Niño ha sido a incrementar la capacidad de atención para niños y adolescentes. Hablemos de eso, por favor. Sí, ante la demanda pues, de los casos positivos, porque si bien es cierto, siempre hablamos de proporciones. Mientras más proporción de niños se contagien, la proporción que ingresa a hospitalización y a UCI va a ser mayor, porque es algo que va en relación directa. Claro. Entonces, si bien es cierto, nuestra oferta siempre fue de 12 camas en cuidados intensivos pediátricos y 8 camas en cuidados intensivos neonatales, hoy en día en la tercera ola, como hemos visto la experiencia en la cual los casos pediátricos han incrementado, hemos aumentado la capacidad de camas para cuidados intensivos pediátricos. Hemos sumado 8 camas más, ¿no? Con las cuales en total tenemos 28 camas para atención, 20 camas para unidades intensivas pediátricas y 8 camas para unidades intensivas neonatales, ¿no? Esto ante la respuesta frente a una posibilidad que esperemos no suceda, de que los casos pues sigan en aumento y que pues veamos digamos una gran demanda de estos pacientes, porque hay que recordar que el instituto atiende no solamente aquí en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Correcto. Tenemos referencias de todas partes del Perú y esto hace de que la demanda sea alta. Doctora Anchante, qué bueno haber tenido esta conversación con usted, haber puesto los puntos sobre las IES, la descripción de los cuadros leves y graves y sobre todo la tranquilidad de que los chicos pueden regresar a clases de modo presencial, de un modo seguro. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Buenas Gusto tardes. y saludos